Un cordial saludo, les habla el pastor Luis Palomino. Bienvenidos a Palabras de Vida. En esta ocasión queremos estudiar la palabra del Señor y antes de hacerlo queremos pedirle a Dios, a nuestro Señor, que nos dirija en este estudio. Les invito a orar. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y bondad. En este día, Señor, queremos estudiar tu palabra y tus testimonios. Queremos estudiar un poco más acerca de los vientos de doctrina que vienen y van, Señor, dentro del pueblo adventista. Te pido, Padre, que tú me utilices como tu instrumento y que envíes tu Santo Espíritu también a todas las personas que están viendo este programa. De tal manera, Señor, que puedan ser claras en sus mentes estas cosas y que podamos estar preparados, Señor, para dar razón de la fe que hay en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos en este momento comenzar explicando que los 2520 años de la profecía es algo que está muy dentro del plan del origen de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quiero en este instante hablar un poco del que dio esta idea, fue el pastor William Miller. Él fue un predicador bautista, fue militar, fue campesino. También fue jefe cívico local en Low Hampton, en el este de Nueva York. Él, en 1818, tras 2 años de estudio de las Escrituras, él concluyó que Cristo regresaría hacia el año 1843. En 1831 comenzó a predicar públicamente el advenimiento de Cristo. Él llegó a afirmar que en 1843 llegaría a su fin el dominio de todos los reinos terrenales sobre el pueblo de Dios, y que esa liberación en ocasión de esa fecha iba a darse de manera majestuosa con la segunda venida de Cristo. Tenemos aquí en pantalla una foto o una pintura que se hizo de él, genuina, real, de William Miller en el año 1840. Y quiero leer lo que él escribió en el libro Bosquejos de la vida de William Miller. Dice así: y estoy plenamente convencido de que en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, de acuerdo con el modo judío de cálculo del tiempo, Cristo vendrá y traerá a todos sus santos con él, y que entonces él recompensará a cada hombre según sean sus obras. Muy bien, aquí estamos viendo lo que él afirmó. ¿Cuál fue el año que él señaló? Fue el año 1843. Ahora, aquí tenemos un cuadro que fue impreso por el hermano Joshua Himes, que él precisamente apoyaba la obra de William Miller en el temprano movimiento adventista. Nosotros sabemos que el movimiento adventista comenzó predicando que la hora del juicio había llegado. El mensaje de los 3 ángeles estaba en su curso, aunque él lo ignoraba. Y en este cuadro que se preparó para la predicación en las diferentes iglesias donde él asistía, porque como dije al comienzo, él era bautista, pero recibía permiso en muchas denominaciones cristianas para poder decir y predicar las cosas que él había recibido del Señor por medio del estudio de su palabra. Así que este cuadro tiene algunos matices y tiene unas cifras muy importantes. Quiero que lo veamos más de cerca. Veamos la parte superior. Ustedes pueden notar que aquí en la parte de arriba he colocado un recuadro rojo y está señalando 1843, pero en la parte de arriba se menciona 2300. Esos 2300 son los 2300 años o 2300 días de Daniel 8:14. Ustedes recuerdan la cita: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Entonces, aquí esta parte superior podemos ver que está mencionando la fecha de 1843, pero son los 2300 tardes y mañanas las que llevan hasta esa fecha, comenzando desde el año 457 a.C. Ahora, ustedes ven allí que está colocado 2300 y debajo 457. En aquel entonces era una resta. 2300 menos 457 daba 1843. Era su manera de hacer los cálculos.
Hoy día nosotros utilizamos la calculadora y para poderlo hacer mejor escribiríamos el año 457 a.C. lo pondríamos en número negativo, menos 457 más 2300 años hacia adelante, llegaríamos al año 1843. Notemos otra parte también del mismo diagrama. En la parte de abajo aparece otra vez el año 1843, pero esta vez está relacionada con otra cifra profética que es 1335 años, que se encuentran en Daniel capítulo 12, versículo 12. La conversión a la fe católica de Clodoveo, que fue el rey de los francos, y la victoria sobre los godos fue un importante paso en el establecimiento de la supremacía de la Iglesia Católica en Occidente, y ese evento fue señalado justamente en el año 508 después de Cristo. Así que tenemos claramente que si le sumamos al año 508 los 1335 días, se mantiene el día por año, llegamos al año también 1843. Entonces aquí tendríamos la segunda profecía que apuntaba a ese año. Miremos otra parte otra vez aquí arriba. Podemos ver, se menciona otra vez el año 1843, pero esta vez está relacionado con una cifra diferente, son los 2520 años. Ahora, ¿de dónde sale esta cifra? Bueno, surge del Levítico 26, como vamos a ver a continuación después de ver un diagrama general. Notemos que hasta aquí hemos visto tres diferentes profecías utilizadas por William Miller y por los adventistas de aquel entonces para probar que en 1843 el Señor habría de venir a este mundo a purificar la tierra. Ahora, aquí voy a colocar las tres profecías, o las que se consideraban todas profecías, una junto a la otra. Está la fecha de comienzo y la fecha de fin. Por ejemplo, vamos desde el más pequeño hasta el más grande. Los 1335 años, comenzando en el 508 después de Cristo, llegaban al año 1843. Tomemos ahora los 2300 tardes y mañanas, desde el año 457 a.C. y llega también al año 1843. Pero había un periodo mucho más largo que iba hacia atrás en la historia, y era el de los 2520 años, que empezaba en el año 677 a.C. Ahora bien, quiero aclarar algo, y es que es algo curioso. Tenemos un gráfico que muestra los tres periodos superpuestos, y mucho hemos sabido de los 1335 días y de los 2300 tardes y mañanas, pero no es así con los 2520 años. Recientemente se ha desatado un viento de doctrina que llama a los hermanos a que debemos volver a los 2520 años y que es un pilar de la Iglesia Adventista que se ha perdido y que tiene que ser rescatado. En este tema queremos hablar de este viento de doctrina con mayor claridad. Ahora, ¿de dónde salen los 2520 años? Estoy tomando acá una foto, ustedes pueden ver el recorte del mismo diagrama profético de 1843, y pueden notar que en la parte superior, al lado del 7, dice Levítico 26, 28 al 34. Ahí está claramente especificado el fundamento bíblico. Ahora, si nosotros miramos en la Biblia King James Version, que fue la que utilizó William Miller y los seguidores de él para enseñar esta doctrina, pueden ver que en Levítico dice, traducido al español, entonces yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 tiempos por vuestros pecados. En inglés dice, then I will walk contrary unto you also in fury, and even I will chastise you 7 times for your sins. Y esto sencillamente noten que en inglés se utiliza la palabra times, y en español utilizamos la traducción que estamos haciendo es 7 tiempos. Ahora, cuando nosotros miramos esto, estamos hablando de 7 tiempos que están en Levítico, pero personalmente yo en todos mis años que estuve estudiando teología nunca escuché acerca de esto. Me di cuenta de la fecha de 2520 una vez que fui al White State y pude precisamente ver allí que había un gran diagrama, el que acabamos de mostrar, con el 2520. Y después de unos meses o unos años después, cuando surgió el viento de doctrina, esto me llamó la atención.
Y por esa razón comencé a investigar sobre el tema. Ahora, primero que todo, está hablando de 7 tiempos de Levítico. Pero, ¿cuántos son 7 tiempos? Volvamos a colocar otra vez la ilustración, por favor, y vamos a tratar de hacerlo de la manera que conocemos. ¿Qué son 7 tiempos? En la Biblia 7 tiempos son 7 años. 7 años. En la palabra Biblia, en la Biblia se utiliza la palabra tiempo para mencionar justamente esto mismo. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, ustedes recordarán de una mujer que huye al desierto y es resguardada por el Señor. Y allí dice que estaría en el desierto por tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Pero, ¿cuánto suma esto? Son 3 años y medio. Y cuando usted mira ahí en la Biblia, en Apocalipsis 12, también se menciona otra cita donde dice la equivalencia. Dice, vuelve a mencionar la mujer, vuelve a mencionar el desierto, y dice que son 1260 días. Entonces, 3 años y medio, o 3 tiempos y medio, es lo mismo que 1260 días. ¿De dónde sale esto? Bueno, esa cita de Apocalipsis 12 nos confirma precisamente que cada tiempo equivale a un año literal. Ahora bien, teniendo esto claro, volvamos al diagrama. Si queremos saber cuántos meses hay en un tiempo, es muy sencillo. ¿Cuántos meses tiene un año? 12 meses. Entonces, en la primera parte del diagrama ustedes pueden ver que los 7 tiempos o 7 años se multiplica por 12 para saber cuántos meses en total tendríamos. Entonces, 12 por 7, 84 meses. Muy bien, ya hemos convertido los 7 tiempos en meses, pero queremos llegar a los días. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿cuántos días tiene cada mes? Son 84 meses, pero ¿cuántos días tiene cada mes? Tienen 30 días. Ahí está. Entonces se multiplica 84 por 30 y el resultado son 2520 años o tiempos. Ya son años literales. 7 tiempos. Muy bien, de ahí es que salen los 2520. Exactamente de allí. Ahora, si en el contexto de esta cita de Levítico 26, ustedes recordarán que hay una cita muy conocida que nosotros tenemos para aplicar el día por año y se encuentra justamente un capítulo atrás. Se encuentra en Levítico 25:8, no lo vamos a leer, ya lo conocemos, y dice día por año te lo he dado. Entonces, las personas, los hermanos adventistas de ese entonces, tomaron los 2520 y le aplicaron el tiempo día por año y de esa manera llegaron a 2520 años, según esa profecía. Ahora, ¿qué habría de pasar durante esos 2520 años? Bueno, quiero invitarles a leer en Levítico 26, 28 al 33. Pero vamos a leerlo, la traducción literal de la Biblia King James Version. Miren lo que habría de pasar. Entonces yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 tiempos por vuestros pecados. Esa es la cita que estábamos leyendo. Ahora miren lo que habría de suceder. Y a vosotros os dispersaré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas estarán vuestras ciudades. Así que, de acuerdo a esta profecía que se creía que era una profecía, Israel habría de estar disperso entre las naciones por un periodo de 2520 años. Muy bien, entonces, ¿qué habría de pasar al final de ese periodo? Volvamos a la palabra del Señor, y esta vez vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 30, versículo 3. Entonces, vamos a leer allí también de la King James Version, traducido de manera literal. Utilizo la King James Version porque fue la que los pioneros utilizaron para basarse, para poder dar este estudio a la gente en general en ese entonces. Dice así, Deuteronomio 33. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti, y volverá a reunirte de entre todas las naciones donde te haya dispersado Jehová tu Dios. ¿Qué era lo que quería hacer el Señor? ¿Qué habría de pasar al final de ese periodo? Bueno,
si el pueblo de Israel iba a ser dispersado por todas las naciones, iba a llegar un momento en la historia en que de todas las naciones iban a volver los judíos a su propia tierra. Y eso era lo que ellos creían que habría de ocurrir en el año 1843, pero ya no de una manera literal, sino de una manera espiritual. Cuando habla aquí de la reunión, o de es la palabra en inglés gather, y se puede traducir como reunir o recoger. William Miller interpretó que esta reunión, este recogimiento, era cuando el Señor Jesús viniera en gloria y majestad, iban a ser reunidos, iban a ser recogidos, iban a ser arrebatados al reino de los cielos, finalmente el pueblo de Israel moderno, y llevados a la Canaán celestial. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuándo comienzan los 2520 años? ¿En qué año comenzaron según ellos? Bueno, vamos a ir a la Biblia una vez más. Primero que esto, vamos a leerlo del mismo trabajo que William Miller se compiló acerca de sus obras. Estoy leyendo, voy a leer de William Miller, Works, volumen 2, en la página 262. Miren lo que dijo William Miller. Entonces, estas fueron sus conclusiones. Si Babilonia era la nación que iba a dispersar al pueblo de Dios, y esto también en los días de Manasés, pregunto, ¿cuándo inicia esta cautividad? Yo respondo, dijo William Miller, en el año 677 antes de Cristo. O sea, él está mencionando la dispersión del pueblo de Israel y dice que ocurrió en tiempo de Manasés. Y él mismo pregunta, ¿en qué año? Y da la respuesta, en el año 677 a.C. Es por esa razón que en el mismo cuadro, ustedes pueden ver ahí el recorte, en el cuadro aparece el año 677, ese es el año 677 a.C. Entonces, a 2520 le hacen la operación desde el año 677 y llegaron al año 1843. Dicho otra vez de la manera como nosotros lo manejamos, desde el año menos 677, sumando 2520 años, llegaron al año 1843. Ahora, el fundamento de esto se encuentra en Segunda de Crónicas, y quiero leerlo acá en mi Biblia, Segunda de Crónicas 33:11. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 11, y dice así, desde el versículo 10, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Muy bien. Entonces, ese fue el fundamento de William Miller. Él dice, aquí estamos viendo cómo fue llevado a Babilonia el rey Manasés. Este, según él, fue el momento en el cual comenzó la cautividad del pueblo de Israel. Habiendo aclarado eso, vamos entonces a ver cuándo termina este periodo. Obviamente es sencillo, ya lo dijimos, termina en el año 1843, pero quiero leer también la explicación que él dio y que se encuentra en la misma obra. Dice allí, restando 677 años antes de Cristo de los 2520 años, quedan 1843 después de Cristo, mostrando que el pueblo de Dios será reunido de entre todas las naciones y el reino y la grandeza del reino serán dados a los santos del Altísimo. Entonces aquí podemos nosotros notar que terminan estos tiempos evidentemente en el año 1843. William Miller hablaba de la dispersión y de la reunión. Por favor, grábense muy bien esas dos palabras porque son claves para este tema, dispersión y reunión. Ahora, Elena G. de White, en el libro Primeros Escritos, al parecer escribió apoyando las conclusiones del hermano Miller. Quiero invitarles a que leamos juntos y noten ustedes el parecido del lenguaje que ella utiliza allí. Inclusive menciona el mismo cuadro que acabamos de ver, donde está la ilustración y las fechas. Dice la sierva de Dios en Primeros Escritos, página 74, párrafo 1. Esto fue escrito en 1850.
El 23 de septiembre, el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo y que mientras se reúne la mies, había de duplicar los esfuerzos. En la dispersión, miren la palabra que está utilizando la hermana White, en la dispersión, Israel fue herido y fue desgarrado. Pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. Hago una pausa acá. ¿Qué dos palabras claves menciona Elena White? Dispersión y reunión. Pareciera estar hablando de los 2520 aquí, en primera instancia, porque menciona la dispersión de William Miller y también la reunión. Ahora, sigamos leyendo. Un poco más adelante dice, vi que es erróneo, de parte de cualquiera, referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobiernen ahora, en el tiempo de reunión. Porque si Dios no hiciese más para nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. He visto, y noten lo que vio, he visto, cuando ella dice he visto es una visión, he visto que el cuadro de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería. Muy bien, entonces aquí estamos viendo que hay una declaración enfática de la hermana White defendiendo el cuadro de 1843, defendiendo las cifras que aparecían allí en este cuadro y además haciendo alusión clara a una dispersión y a una reunión. Ahora, los defensores del viento de doctrina de los 2520 de nuestros días, ellos usan esta cita para apoyar su creencia de una manera muy particular. Esta profecía, dicen ellos, hace parte de los pilares adventistas, así que debería ser enseñada. Preguntan, si William Miller y Elena White lo enseñaron, ¿por qué no se enseña más en nuestras iglesias adventistas? Hermanos y amigos, las cosas no son como parecen a primera vista. Más adelante vamos a estudiar cómo son realmente estas cosas y cuál es la interpretación y qué era lo que tenía la hermana White en mente cuando habló acerca en los primeros escritos. Más tarde los pioneros descubrieron que esta profecía en realidad no existía. Solo les adelanto esto. Ahora, vamos a hablar acerca de los 7 tiempos. Quiero mostrar el fundamento escritural. Recordemos que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego. Hubo realmente allí, en la King James, un problema de traducción, y debido al doble significado de una palabra fue que se dio esta confusión. Quiero decirlo más claramente. Los 2520 años en realidad no son una profecía real. Fue un error que cometió el hermano William Miller de interpretación. Dios lo permitió. Así como permitió que erraran en la fecha de 1843 cuando realmente era 1844. Podemos ver nosotros que el Señor nos ha dado la claridad de estas cosas a través de los días por medio de los mismos pioneros y la hermana White. Y queremos estudiar justamente esto. Los 7 tiempos, estamos viéndolos acá, por favor, miremos más de cerca. Podemos ver en el idioma hebreo, esta es una fotografía que tomé de esto es mi Antiguo Testamento interlineal, en el fragmento de Levítico 26-28. La lectura de esto se hace de derecha a izquierda, donde dice 28 en la parte de arriba dice, voy a leer la parte de abajo de cada una de las palabras en hebreo, dice, entonces andaré contra vosotros en furor de hostilidad, y castigaré a vosotros ciertamente yo 7 veces entre paréntesis por vuestros pecados. Esta es la traducción que hace el que hizo el interlineal. Pero en la parte de abajo estoy colocando una vez más la cita en inglés. Quiero que ustedes noten que la palabra tiempos no aparece en el idioma hebreo. Solamente dice 7. Literalmente dice, yo ciertamente castigaré a vosotros 7 por vuestros pecados, pero no dice tiempos. O sea, la palabra tiempos fue añadida realmente por los traductores de la King James Version, y también la palabra veces que aparece arriba es traducida por el traductor, es añadida por el traductor. Ahora, en la concordancia de Strong se mencionan todas estas cosas. ¿Saben qué es lo que pasó? Que la palabra times, que aparece allí en la King James Version, tiene en inglés un doble significado.
En nosotros en español utilizamos dos palabras para dos diferentes ideas, pero en inglés se utiliza una sola, que es times. Y el significado sencillamente es veces o también puede ser tiempos. Quiero mostrarles a ustedes un poco más, una diapositiva, de por qué razón creemos que la traducción correcta no es tiempos, sino veces, que está implícita obviamente allí. Estoy mostrando acá una diapositiva donde podemos ver el contexto inmediato de Levítico 26, pero en el versículo 21. Y quiero que traduzcamos veces por tiempos a ver cómo suena. Voy a leerlo como se escucharía si ponemos tiempos. Dice así: si continuáis oponiéndoos a mí y no me queréis oír, yo enviaré sobre vosotros 7 tiempos más plagas por vuestros pecados. ¿Cómo suena? ¿Tiene coherencia? Evidentemente no. O sea, no se puede traducir 7 tiempos más plagas, porque evidentemente no se puede colocar allí. ¿Qué tenemos que hacer en español? Bueno, la palabra correcta es 7 veces más plagas por vuestros pecados. Voy a leerlo ahora sí con 7 veces. Si continuáis oponiéndoos a mí y no me queréis oír, yo enviaré sobre vosotros 7 veces más plagas por vuestros pecados. ¿Tiene esto sentido? Claro que sí. La palabra times en inglés se puede traducir como veces o se puede traducir como tiempos, dependiendo del contexto en que se esté utilizando. Y cuando nosotros miramos Levítico 26 y miramos esta cita en particular, se hace claro que la traducción tiempos no es la mejor. Debemos entenderlo como veces. Ahora, vamos a ir a un lugar de las Escrituras donde se mencionan 7 tiempos. Y ustedes van a notar que cuando se menciona la palabra tiempos, siempre se coloca las dos palabras, 7 tiempos en el idioma hebreo. Aquí estamos viendo la palabra Shiva y Dan, ahí donde está subrayado, en la parte media abajo, está hablando de cuando Nabucodonosor recibió del Señor su castigo por engrandecerse a sí mismo por lo que había hecho, lo que había construido. Y dice la palabra del Señor que él estuvo 7 tiempos como comiendo como las bestias, pasto, y le crecieron las uñas, le creció el cabello, y después de 7 tiempos recobró la razón. Entonces vamos a leer aquí, y ustedes pueden notar que la palabra 7 tiempos aparece precisamente con dos palabras. La palabra de la derecha se pronuncia va, sheva o sheva, y la de la izquierda, tiempos, es idan, idan. Entonces son 7 tiempos, se utilizan dos palabras, Shiva y Dan. La diferencia de esta cita con la que estamos viendo en Levítico es que en Levítico no dice Shiva y Dan, solamente dice Shiva, que significa 7. Así que tenemos una evidencia escritural para saber que literalmente la palabra tiempos no existe allí en Levítico. En el sentido de años, generalmente la palabra no se deja a la imaginación, siempre se escribe directamente. Ustedes pueden buscar una concordancia en el resto de la escritura y notarán justamente esto. Muy bien, ahora en el año 1850, debido a esto, comenzaron a hacerse cambios en cuanto a la creencia de los 2520, de los 2520 años. Quiero leer, por ejemplo, la Carta 26 de 1850, el 1 de noviembre de 1850 para ser más exactos. La hermana White menciona lo siguiente, dice: el lunes regresamos a Dorchester, donde viven nuestro querido hermano Nichols y su familia. Allí en la noche, Dios me dio una visión muy interesante, la mayoría de los cuales verá en el periódico. ¿Qué fue lo que vio la hermana White? Una visión, tengan eso presente. Ahora, ¿qué fue lo que le mostró el Señor? Dios me mostró la necesidad de sacar un cuadro. Vi que era necesario y que la verdad dejada en claro sobre las tablas afectaría mucho y haría que las almas lleguen al conocimiento de la verdad. Nosotros ya vimos que había un cuadro y ese cuadro era el del año 1843. Y el cuadro de 1843 realmente pues tuvo su momento, tuvo su función, ayudó a predicar el mensaje de William Miller, pero hermana White vio de parte de Dios que había la necesidad de sacar un nuevo cuadro. ¿Por qué razón?
Muy simple, porque es que ahora habían sido añadidas algunas doctrinas nuevas a las que Miller no tuvo acceso. Por ejemplo, el mensaje de los tres ángeles fue claramente visto en Apocalipsis 14. También se añadió la doctrina del santuario, el juicio investigador. Se tuvo una claridad en cuanto a estos temas de una manera maravillosa. Entonces, había que hacer cambios. Ustedes saben que el diagrama decía por error 1843, el anterior. Había que mejorarlo y poner 1844. Tenía que actualizarse. ¿Y saben algo? En cuanto al 2520, esta profecía debía perder significado y comenzó a perder relevancia delante de los ojos de los hermanos adventistas, porque comenzaron a ver que algo no andaba bien en ella. Miremos, por ejemplo, aquí tengo el diagrama de 1850, el cuadro que menciona ella. En la parte de abajo, ahí donde está el círculo blanco abajo, ahí está los 2520 años. ¿Lo alcanzan a ver? No, no se alcanza a ver, es muy pequeño. Pasó de un lugar prominente en la parte superior del cuadro, lo pusieron ahora de último, bien abajo, al final, y bien pequeño. Ya no tenía la misma relevancia, no tenía el mismo sentir que tenía justo antes. Tocó colocar una lupa aquí al frente para poder verlo. Entonces podemos ver que se hizo ese cambio. Además, se incluyeron en la parte izquierda, ustedes la pueden ver, los mensajes de los tres ángeles, y justo debajo de la parte del mango de la lupa estaba el mensaje del santuario. Entonces hubo un lugar menos prominente para la doctrina de los 2520 años. Vamos a ver la diapositiva siguiente. Aquí estamos viendo que en 1851 la misma hermana White excluyó los 2520 de la verdad presente. Ella no lo mencionó así. Ella no consideró que el 2520 fuera verdad presente. En Primeros Escritos, en la página 63, noten por favor lo que dijo ella. A menudo el Señor me ha dado una visión de la situación y de lo que necesitan las joyas dispersas, que no han venido todavía a la luz de la verdad presente. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Noten el año en que esto fue escrito un año después de la publicación del cuadro de 1850. Y ustedes pueden notar que la hermana White está hablando de una verdad presente. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si los 2520 años terminaban en 1843 y ya están en el año 1851, ¿eso sería verdad presente para su tiempo? Claramente no. Dejó de tener relevancia. Y por esa razón es que la hermana White llama la atención a lo que realmente tenía valor. Y ella menciona allí algunas cosas importantes. Menciona la doctrina del santuario en relación con los 2300 días. Si ella hubiera considerado que los 2520 fueran importantes, un pilar fundamental de la iglesia, ella hubiera incluido aquí esto como verdad presente, pero no lo hizo. Por inspiración, ella lo dejó a un lado. Además, menciona que ahora debía predicarse con más fuerza los mandamientos de Dios y también la fe de Jesús. Nosotros tenemos el gozo de poder predicar la verdad presente hoy día. Y gracias a los pioneros es que nosotros la tenemos. Gracias al Señor, al Espíritu Santo que los ayudó y los guió para poder tener claridad de lo que realmente había que mantener y lo que habría de ser desechado. En el año 1856, el hermano Hiram Edson, él propuso reconsiderar el 2520. Estamos viendo la historia del 2520 y estamos viendo cómo progresó a través del tiempo. Y ustedes pueden notar que en 1856
el hermano Hiram Epson llegó a una conclusión. Yo coloco aquí una fotografía un fragmento original del artículo de 1856 escrito por él en la Review and Herald. Y quiero leer la traducción. Esto está del 10 de enero de 1856 en esta revista. Miren lo que dijo él. Miren las conclusiones. Pero como no hubo eventos históricos ocurriendo en 1843 y 1844, al final de los 7 tiempos o 2520 años de indignación y cautividad del pueblo de Dios, y como ciertamente su cautiverio tendría que haber terminado cuando se cumplió el tiempo señalado, entonces concluyo, y miren la conclusión que él toma, concluyo que necesariamente debe haber habido un error en el cuadro al indicar el 677 a.C. como punto de partida de los 7 tiempos o 2520 años. Qué interesante que uno de los pioneros llegara a esta conclusión. Él claramente está señalando que esta profecía, algo no andaba bien. Y él propuso cambios. Él propuso que el año 1798 era el final real de ese periodo, no el año 1843. Y si ustedes vieran, pueden investigarlo, él escribió no solamente un artículo, escribió en 7 diferentes revistas seguidas, una de la otra, de la Review and Herald, todo lo que había investigado y todo lo que había llegado de sus conclusiones respecto a esta profecía del 2520 y lo expuso a los hermanos. Ahora, hay que aclarar algo. Resulta que el hermano Hiram Epson, él escribió esto, pero no como si fuera la posición oficial de la denominación. Él estaba escribiendo esto proponiéndolo como para ser tema de estudio entre los hermanos. En otras palabras, él estaba seguro que algo había que corregir allí, pero no sabía exactamente qué. Y presentó su posición e invitó a los miembros de la iglesia a que pudieran revisar si realmente esto tenía fundamento bíblico o no. Quiero leer lo que está en la misma revista, que muchas veces se omite, y son las palabras que él mismo dio en la Review and Herald del 3 de enero de 1856. Noten la carta que escribió el hermano Hiram al pastor Jaime White. Querido hermano White, como recientemente usted me solicitó que escribiera para la Review algunos de los principales puntos prominentes de mi inmaduro y largo artículo, tales como las evidencias sobre el comienzo y el final de los 7 tiempos proféticos, o 2520 años de Levítico 26, etc. Y como no tengo tiempo en este momento para madurar el tema, le envío una parte de las ideas quebradas e inmaduras, tal como están. No pido, y miren lo que está diciendo él, no pido que ellas sean adoptadas o aprobadas por la Review, sino que sean puestas para el examen y la inspección de los hermanos. Y si el tema por ello se juzga de utilidad para la Iglesia, digno de mayor investigación, entonces puede ser revisado, mejorado y llevado a cabo en su futuro y alcance. Esto fue escrito, una vez más, por el hermano Hiram Epson en la Review and Herald del 3 de enero de 1856. Así que esta no era la posición oficial de la Iglesia, no era la posición oficial de los pioneros, era simplemente su punto de vista presentado a los hermanos para ser publicado y sencillamente tenido en cuenta en la investigación. Hiram Epson simplemente hizo un llamado a la investigación. Pero ¿quién fue el gestor? Él mismo lo dice en la carta. Fue el pastor Jaime White el que le invitó a compartir estas cosas que él ya había estudiado con el propósito de dejarlo claro para poderlo revisar. Como dice alguna parte también el Señor, si es verdad, lo necesitamos. Tenemos que investigar las cosas si son o no son de Dios. Entonces ellos estaban abiertos a cambios, pero si estaban avalados por un escrito está. Pasaron varios años, hasta el año 1863, cuando finalmente, después de mucho estudio, se logró llegar a un consenso. Y en ese consenso ocurrió algo muy interesante, y es que llegaron a una conclusión. Y esa conclusión es que, sencillamente, la profecía de los 2520 realmente no existió.
Quiero leer una publicación oficial del pastor Jaime White. Noten ustedes acá, por favor. Esto está tomado de la Review and Herald de 26 de enero de 1864. Aquí dice claramente James White, el editor. Él fue el editor de esto. ¿Y cuál es el título que le colocó a su artículo? El artículo estaba titulado Los 7 tiempos de Levítico 26. Y aquí él comienza a explicar justamente acerca de este tema. Aquí ya está dando la posición oficial de la denominación después de muchos años de estudio, después de muchos años de investigación profunda en la palabra del Señor. El pastor Jaime White, aunque nosotros lo ignoremos, sabía de griego y sabía de hebreo. Él era autodidacta, él mejoró sus habilidades y en ese artículo menciona algunas de estas cosas y menciona inclusive diccionarios, menciona las raíces griegas, inclusive tomadas de la Septuaginta, que era una traducción al idioma griego desde el hebreo original. Ahora, aquí vamos a mirar las conclusiones de la investigación más en detalle. Voy a ir traduciendo, aquí colocamos la traducción para que ustedes la puedan también tener. Miren lo que dice el pastor Jaime White. El periodo profético de Levítico 26, o lo que se supone que es tal, ha sido un objeto de estudio entre los expositores proféticos. Noten ustedes cómo comienza él. Él no dice el periodo profético de Levítico 26 y ya, lo dio por sentado, es un periodo profético. No, dice lo que se supone que es tal, o sea, ya está diciendo que es una suposición. Continúo leyendo. Se ha supuesto que la expresión 7 times en los versículos 18, 21, 24, 28 denotaba un periodo profético de 2520 años y que este periodo abarcaba el tiempo durante el cual el trono de Israel debía ser y permanecer sometido y pisoteado por poderes opresores. Corregir correctamente el comienzo y la terminación de este periodo se convirtió en una cuestión de importancia. ¿Dónde comienza? ¿Y dónde termina? Han sido preguntas de mucho estudio. Mire que aquí está reconociendo que se estudió el tema. De mucho estudio y tal vez de un poco de perplejidad. Sin embargo, estas no son las preguntas que proponemos aquí para discutir. O sea, no estaba interesado en saber en dónde comienza y dónde termina. ¿Qué era lo que él realmente le importaba? Miren lo que sigue diciendo. Porque hay una pregunta que se esconde detrás de estas y que exige ser respondida primero. A saber, ¿hay algún periodo profético presentado en Levítico 26? Y miren la conclusión. Afirmamos que no hay. Y ofreceremos algunas de las que para nosotros son razones muy concluyentes para esta posición. Así que esa fue la conclusión de todos esos años de estudio. Dice, afirmamos. Ahora, cuando él decía afirmamos, no estaba hablando en término privado, no está hablando como su posición, su propia posición. Está hablando de parte de la denominación adventista y está dando esa conclusión. Quiero recordar algo y es que la Review and Herald fue publicada con un propósito muy especial. Los pioneros tenían al comienzo que, especialmente el pastor Jaime White y la hermana White, ellos tenían que viajar de lugar en lugar para poder llevar el evangelio adventista a muchos lugares, organizar iglesias, fortalecer iglesias, y ellos no podían dar abasto para llevar la verdad a un campo tan amplio como los Estados Unidos. En ese entonces no existían aviones. Aún así, hubiera sido muy costoso poder hacer el trabajo que ellos hacían. Así que ellos optaron por publicar el periódico Review and Herald. Publicaron también La Verdad Presente anteriormente, pero estas revistas tenían el propósito de poder llevar al rebaño disperso, que eran aquellos que habían pasado por el chasco, las conclusiones verdaderas de parte del Señor respecto a las doctrinas y poner un punto claro de unidad para todos. Dios no quería que hubiera un hermano enseñando una cosa y por allí otro enseñando algo diferente. Por esa razón el Señor inspiró a la sierva de Dios diciéndole a su esposo que sacara esa revista. Y esa revista fue publicada y el propósito se cumplió. Y aquí estamos viendo
cómo a través de la revista se está tratando de unificar criterios para todos los hermanos adventistas de todos los Estados Unidos o del mundo que tuvieran acceso a esta revista. Era la forma en que ellos podían llegar a estos lugares. Ahora, en cuanto a las conclusiones de la investigación, miremos aquí esta diapositiva. En la parte final, el pastor Jaime White dice: entonces, y aquí está la foto del fragmento del artículo original para los que leen inglés lo puedan ver por sí mismos. Entonces no hay un periodo profético en Levítico 26. Miren, lo dice una vez más. Y aquellos que imaginan que tal tiempo existe y están rompiéndose la cabeza con el ajuste de sus fechas, simplemente están golpeando en el aire. Ignorar o tratar con negligencia un periodo profético claramente dado es censurable en extremo. Es un curso igualmente inútil, aunque no tan atroz, esforzarse por crear uno donde ninguno existe. Esto fue escrito en la Review and Herald del 26 de enero de 1864 por el pastor Jaime White. Ahora, cuando él escribió esto, quiero hacer notar algo. La hermana White era una mujer que realmente amaba al Señor. Y cuando hubo ocasiones, ustedes pueden buscar en los escritos, donde el pastor Jaime White de pronto hizo las cosas mal, o de pronto su carácter, por alguna razón, no estuvo acorde a la altura de su cargo y su ministerio, como todos nosotros, porque cometemos errores, la hermana White se lo hacía saber. Si el pastor Jaime White escribió esto en 1861 y hubiera estado equivocado, la hermana White directamente hubiera escrito en contra, directamente, o hubiera procurado corregir este punto de vista supuestamente equivocado. Algunos persisten y dicen, no, es que sucede que el pastor Jaime White estaba entrando en una gran apostasía porque en el año 1863 la iglesia se organizó y eligió un presidente. Mis hermanos, había que organizar la iglesia y elegir un presidente, no hay ningún problema. Pero no se le daba toda la autoridad a ese presidente, y hay que tener eso en cuenta. Había una gran comisión para poder llevar las cosas de la iglesia, para llevar el evangelio a todo el mundo conocido de aquel entonces. Entonces, las conclusiones de la investigación fueron muy claras, y como resultado se sacó un tercer nuevo cuadro. Y en este se omitió totalmente el 25-20. Noten ustedes aquí la foto de los cuadros. Porque no fue solo un cuadro, sacaron dos. Fueron necesarios sacar dos. Fue necesario sacar dos porque ahora la verdad presente tenía que ser presentada de manera aún más clara al mundo entero. Ustedes pueden ver el diagrama y aparece lo mismo, la estatua de Daniel 2 a la izquierda, todas las bestias de Daniel, se menciona también las bestias de Daniel 7, las de Daniel 8, se menciona las de Apocalipsis, se mencionan las trompetas al lado derecho. Al lado izquierdo aparecen todavía los tres ángeles, la venida de Cristo en la parte inferior, y a la derecha de la parte inferior aparece el santuario y el Señor Jesús oficiando en el lugar santísimo. Y aquí vamos encontrando las visiones de Daniel y Apocalipsis. Y al lado derecho tenemos otro cuadro que es la ley de Dios. Y ustedes pueden notar que está la ley completa y aparecen los 10 mandamientos. Y aparece allí que dice, acuérdate del sábado para guardarlo como santo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y etcétera, etcétera, etcétera. El mandamiento. Así que estábamos ante ya no un solo cuadro, sino ante dos. Y este es el cuadro de 1863. Muchos, vuelvo y lo repito, dicen que este cuadro fue el fruto de la apostasía, pero no en realidad. Y tengo pruebas para ello. ¿Saben ustedes que Elena G. de White elogió estos cuadros? Esto es algo que muchas veces no se da a entender o nos enseña. Vamos a mirarlo. Miren esta diapositiva. Aquí está. Está tomado de la Carta 7 de 1863. Y ustedes pueden ver en la foto al pastor Jaime White con uno de los cuadros colgados, el de la ley de Dios. Eran así, eran con una cuerda en la parte de arriba para poderlo colgar, y tenía como una madera que en la parte de arriba que lo sostuviera, y de esa manera podían explicarlo a cualquier lugar donde fueran. Llevaban estos dos cuadros, porque ese era el PowerPoint y el Video Beam de la época. Entonces utilizaban esto para hacer la obra misionera. Entonces miren lo que dijo la hermana White en la Carta 7 de 1863.
Estas son palabras de la hermana White. Mientras esperábamos, nos encontramos con un hermano de Adviento. O sea, así llama ella a los que participaron del fuerte pregón del movimiento adventista antes de 1843 y 44, y que estuvieron con William Miller. Entonces se encontraron con un hermano de Adviento. Y ahora miren lo que pasó. Y su esposa en el mesón. Tuve una larga conversación con ellos. Su apellido era Roberts. Eran la clase de adventistas de Himes. Hago una aclaración. Himes fue el que publicó el primer cuadro, el hermano White, Himes. Entonces dice allí, James, así habla de su esposo, James o Jaime, les mostró los cuadros. Note que está hablando en plural. Él los colgó en el hotel y parecían muy contentos con ellos. Estaban más de la mitad persuadidos de ser guardadores del sábado. Noten que la hermana White no echó por tierra la autoridad de estos dos cuadros. Ella los autorizó y dice que hasta se sentía orgullosa de que su esposo los hubiera colgado en el hotel para dar esa clase especial a la familia Roberts. Así que aquí estamos viendo que Elena G. de White no censuró los cuadros. Ahora, si ella aceptamos que es una profeta del Señor, una profetisa inspirada, si nosotros creemos que realmente ella fue inspirada por el Espíritu de Dios, podemos ver claramente que ella aprobó estos dos cuadros. Y si aprobó los dos cuadros, recordemos que el 2520 desapareció del tercer cuadro, pues ella aprobó también la desaparición del 2520 del cuadro. Miren esta otra cita. Está tomada de Testimonios, tomo 1. Esto lo tenemos en español. Es increíble. Está en Testimonios, tomo 1, en la página 596. Dice la sierva de Dios. Ella está promocionando estos dos cuadros, diciendo, le enviaremos un paquete de libros que incluya 4 tomos de dones espirituales, cómo vivir, llamado a la juventud, llamado a las madres y lecturas para el sábado, y los 2 cuadros grandes con su clave de significados. Si usted tiene algunos de estos títulos, diga cuáles son y le enviaremos otros en su lugar. Mande 50 centavos de dólar para el pago del franqueo y le enviaremos, habla en plural, el paquete de $5, cargando $4 al fondo. Noten ustedes que aquí la hermana White dice los 2 cuadros grandes con su clave de significados. Así que ella está promocionándolos, no los está censurando. Y la clave de significados que menciona allí es que el cuadro tenía un pequeño folleto, el cual servía para que los expositores pudieran explicar claramente todas estas profecías. Ahora, en 1870, noten lo que ella afirmó también. Esto está tomado de la Review and Herald del 29 de marzo de 1870. ¿Son misioneros en sus vecindarios y en sus propias familias? Puedes colgar los cuadros y mostrarles la verdad como está allí ilustrada. ¿Y qué más dice? O sea, noten ustedes que él dice, puedes colgar los cuadros y mostrarles qué cosa, la verdad. Elena White está diciendo que en esos cuadros estaba qué cosa, la verdad, como está allí ilustrada. Sigo leyendo. Si usted tiene esta convicción, al explicar la historia profética y al rastrear las profecías, puede enseñarles que el fin de todas las cosas está cerca. Puede impresionarlos con la sacralidad de la ley de Dios y mostrarles sus derechos sobre ellos. Así que, mis hermanos, Elena G. de White aprobó el cambio del 25-20. Esto es algo muy, muy evidente en todos sus escritos. Ustedes pueden investigar en los archivos de la Review and Herald, que están disponibles en Internet. Es una gran bendición. Yo le doy gracias a Dios por el trabajo que hace el White Estate. Ellos han recopilado, han cuidado los testimonios del espíritu de profecía, han cuidado de los archivos antiguos y lo han puesto a disposición de todos nosotros. Así que ya no hay que ser un erudito y tener un permiso especial para ir allí al White Estate y comenzar a buscar en los registros. Ahora todo está disponible. Inclusive, al comienzo yo leí algo de unas cartas de Elena G. de White. Esto también fue liberado.
especialmente en el año 2015, cuando se cumplieron los 100 años de la muerte de la sierva de Dios. En ese entonces se liberaron todos los demás escritos y ahora están disponibles en Internet. Mis hermanos, hasta aquí llegamos con nuestra historia hasta el día de hoy. Todavía nos faltan muchos más datos de la historia respecto al 2520, pero lo que hemos visto hasta acá es contundente. Tanto los pioneros adventistas, el pastor Jaime White, como la hermana White, todos ellos estuvieron de acuerdo en que el 2520 finalmente no era una profecía, no estaba en la palabra de Dios, no estaba en las escrituras y por tanto no debía ser tenida en cuenta como parte de la verdad presente. Que el Señor les bendiga. En un próximo programa con este servidor continuaremos esta historia.